Soy estudiante de noveno semestre de la Universidad de los Andes em, y hoy voy a presentar tamizaje para cáncer de próstata. Entonces, este es el contenido del que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con una introducción, factores de riesgo, ensayos clínicos internacionales, epidemiología, tipos de tamizaje, justificación del tamizaje, evidencia en Latinoamérica y Colombia, guías de práctica clínica, escenarios actuales y a futuro, tacto rectal y tamizaje en Colombia. Entonces, para dar una introducción, el cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en hombres en Colombia. Tiene una mortalidad significativa, suele ser asintomático y detectarse en estadios tardíos. Entonces acá tenemos un dilema central. ¿Sí? ¿Cómo detectar de forma temprana el cáncer de próstata sin caer en el riesgo del sobrediagnóstico y el sobretratamiento? Quería empezar, eh, pues básicamente diciendo unos cuantos factores de riesgo que puede tener este tipo de neoplasia. Entonces vamos a empezar con la edad, que es el factor de riesgo más importante y pues es el que más se relaciona con la edad. Menores a 40 pues tienen una incidencia muy baja y el pico máximo alcanza entre los 65 a 74 años de edad. También tenemos la etnicidad y más común es la etnia afroamericana. Tenemos factores de riesgo genéticos, antecedentes familiares, especialmente si es un familiar de primer grado, y mutaciones en HPC 1, BRCA1 y BRCA2. Entonces es muy importante preguntarle a los pacientes si tienen un familiar de primer grado o si un familiar que ya tiene el antecedente de cáncer de próstata y si tiene, por ejemplo, cáncer de seno, cáncer de ovario o cáncer de páncreas. Entonces también pues los factores dietéticos no están comprobados, entonces, pues no cabe mencionarlos, pues dicen en ciertas literaturas que el consumo de carnes rojas, grasa, pocas frutas y verduras se asocia con aumentar el riesgo de cáncer de próstata, pero pues no está 100% comprobado. También hay factores metabólicos como lo que es la obesidad, el alcohol y el cigarrillo. Y pues tenemos unos factores protectores como los antioxidantes, el zinc, el omega 3 y el selenio. Entonces quiero empezar con unas pregunta que es ¿qué sucedió en Estados Unidos? Entonces se tomó una decisión en el 2012 y es que el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos en el 2012 recomendó no realizar el tamizaje con el antígeno prostático específico, o sea, el PSA, en ningún grupo etario. ¿Cuáles fueron las razones principales? Un alto sobrediagnóstico de tumores indolentes y un sobretratamiento innecesario con secuelas como incontinencia urinaria y disfunción eréctil. ¿Cuáles fueron los resultados contradictorios en ensayos clínicos que voy a pues, mencionar en la siguiente diapositiva? Pues en Europa se observó una reducción de la mortalidad en un 20% y en Estados Unidos no hubo reducción de la mortalidad. Entonces, en la historia del tamizaje del cáncer de próstata se han realizado ya varios estudios clínicos que son muy relevantes y nos van a permitir entender tanto los beneficios como las limitaciones del uso del antígeno prostático específico. Entonces, primero tenemos un estudio en Europa, que fue un estudio que incluyó pues más de 182.000 participantes y sus resultados demostraron una reducción del 20% en la mortalidad específica por cáncer de próstata en el grupo tamizado. Pues este beneficio pues también vino acompañado de un incremento del 40% en sobrediagnóstico. Entonces, por decirlo de esta manera, muchos tumores detectados nunca habrían puesto en riesgo la vida del paciente. Tenemos el ensayo PLCO en Estados Unidos, donde se incluyeron 76.000 participantes, a diferencia pues que en el europeo no hubo reducción de la mortalidad y una de las principales limitaciones fue que hubo una alta contaminación del grupo de control, ya que un número pues de hombres recibió la prueba del PSA de manera oportunista y esto sesgó los resultados. Tenemos el ensayo en Suecia, que es que con la participación de aproximadamente 20.000 personas, pues específicamente hombres, demostró que el tamizaje sí podía reducir la mortalidad, pero nuevamente volvió a aparecer el problema del sobrediagnóstico, que es muy presente pues en este estudio. Y finalmente, em, un ensayo publicado en el New
England Journal of Medicine en el 2022, que incluyó 17.980 participantes a diferencia de los anteriores, y este incorporó nuevas estrategias. Entonces, incorporó el PSA seguido de una resonancia magnética multiparamétrica y biopsia dirigida únicamente si había un hallazgo sospechoso. Con este método se logró reducir el sobrediagnóstico a la mitad. Y esto pues manteniendo la detección de tumores clínicamente significativos. Y la principal limitación fue un retraso mínimo en el diagnóstico de algunos tumores intermedios, pero sin impacto claro en los desenlaces que tuvo a corto plazo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión del 2012? Se disminuyó el uso del PSA en la práctica clínica, se redujo el diagnóstico de tumores localizados e indolentes y finalmente se observó un aumento en el diagnóstico de cáncer en estadios avanzados y metastásicos en los años siguientes. Entonces, ¿qué cambio hubo en el 2018? Se revisó la evidencia y se modificó la recomendación. Entonces, los hombres entre 55 a 69 años, se mencionó que el tamizaje debe ser decisión individualizada mediante la conversación médico y paciente. Y en hombres mayores de 70 años sigue sin ser recomendado el tamizaje. Y el motivo del cambio fue básicamente reconocer que la suspensión absoluta del tamizaje podía llevar a más casos diagnosticados en fases avanzadas, lo cual iba a reducir la posibilidad de curación. Listo. Entonces, ahora pasando a epidemiología global, pues a nivel mundial, el cáncer de próstata va a ocupar el cuarto lugar en incidencia, después del cáncer de pulmón, de mama y de colon. En cuanto a la mortalidad, pues va a ocupar el octavo lugar y este contraste pues nos va a mostrar que es una enfermedad extremadamente frecuente, pero no siempre es letal. Y eso explica por qué la estrategia del tamizaje debe balancear los beneficios de detectar a tiempo los casos agresivos, y esto pues y evitando al mismo tiempo el sobrediagnóstico de los tumores indolentes. Entonces, si analizamos los datos, pues por regiones vemos que Europa pues concentra aproximadamente pues el 32% de los casos nuevos, seguido por Asia y Norteamérica. Y en mortalidad, Asia y Europa pues son responsables de casi el 60% de las muertes por cáncer de próstata. Y en cuanto a la prevalencia, pues a 5 años, Europa tiene más de 1,9 millones de hombres vivos con diagnóstico de cáncer de próstata, seguida de Asia y seguida de Norteamérica. Y eso significa que aunque muchos fallecen por esta enfermedad, hay un número que aún mayor que puede convivir con ella y requiere seguimiento y tratamiento continuo. El cáncer de próstata, pues siendo uno de los tumores más diagnosticados en en el hombre a nivel mundial, y según los datos del Globocan del 2022, va a ocupar el cuarto lugar en la incidencia en ambos sexos combinados, siendo una neoplasia de solo hombres. Y aunque se diagnostican muchísimos casos, la mortalidad pues proporcionalmente es menor, que globalmente pues va a ocupar el octavo lugar. Y en América Latina y el Caribe se ubica entre las tres principales causas de muerte por cáncer de próstata en hombres. Y esto va a reflejar que aunque se detecta mucho, también hay una gran proporción de hombres que pueden sobrevivir pues a esta neoplasia, lo que va a aumentar la prevalencia y la carga para los de los sistemas de salud. Y finalmente, pues en Colombia, el cáncer de próstata va a representar el principal problema oncológico en hombres. En el 2022, pues se diagnosticaron aproximadamente 16.000 casos nuevos que van a corresponder al 29,3% de todos los cánceres masculinos. Esto lo convierte en el tumor más frecuente en varones colombianos y pues además hubo aproximadamente 4.000 muertes atribuidas a esta enfermedad. Y esto pues se consolida como una de las principales causas de fallecimiento por cáncer en hombres. Y si observamos pues la prevalencia a 5 años, encontramos aproximadamente 40.000 hombres que viven con el diagnóstico, lo que va a reflejar la alta carga de la enfermedad en el sistema de salud. Entonces, pues en el informe de cuenta de alto costo, pues
Se muestra que el cáncer de próstata es la segunda neoplasia con mayor carga en la población atendida dentro del sistema de salud colombiano. Pero, sin embargo, pues se persisten largos tiempos de espera para acceder al diagnóstico y al tratamiento. Puede ser de semanas, incluso hasta meses, que van a comprometer los resultados clínicos. Entonces, aunque el país diagnostica muchos casos, la oportunidad en la atención aún es un gran reto y esto va a limitar el impacto de cualquier estrategia de detección temprana y hace necesario fortalecer el acceso y la eficiencia del sistema. Entonces, acá tenemos los tipos de tamizaje. Entonces, tenemos el tipo de tamizaje de oportunidad y el tipo de tamizaje poblacional. Entonces, el de oportunidad es cuando se hace en la consulta, lo solicita el paciente y básicamente es con el consejo médico, el médico le indica. El poblacional está organizado como una política de salud. Entonces, ¿cuándo se debería tamizar o cuál sería el escenario ideal para tamizar? Cuando hay una alta incidencia, si la evidencia justifica que detectarlo temprano va a mejorar la supervivencia, si hay costo-efectividad y si hay alta mortalidad. Vamos a seguir con la justificación del tamizaje. Entonces, antes del antígeno prostático específico, mm, pues la mayoría de los casos de cáncer de próstata se diagnosticaban ya en fases avanzadas. Y según los datos presentados en la conferencia de tamizaje de cáncer de próstata, cómo adaptarlo a la realidad, pues únicamente un 25% de los pacientes eran diagnosticados con la enfermedad que estaba confinada al órgano, mientras el 75% se detectaban ya en fases localmente avanzadas o metastásicas, donde mencioné anteriormente van a haber muy pocas opciones de curación. Ya después de que pues, tuvimos la inducción del PSA, más del 90% de los casos se diagnostican en estado órgano confinado y pues esta es una de las principales justificaciones a favor del tamizaje. Entonces, ¿cuál fue el impacto en la supervivencia del cáncer específica a 5 años? Pues por los años del 1980 aproximadamente pues, sobrevivía como, pues, eh, pues la supervivencia era aproximadamente como de un 70%. Qué pena, me confundí. Sin embargo, pues aproximadamente a los comienzos del 2000, ya cerca al 100% estaba asociado a un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y pues tenían un tratamiento pues potencialmente curativo. Entonces, a pesar pues de estos beneficios, quería pues resaltar que el riesgo a morir por cáncer de próstata a lo largo de la vida es cercano pues a un 3%. Y esto significa que aunque la enfermedad es muy frecuente, no todos los hombres diagnosticados van a fallecer por esta causa. Entonces, la evidencia en Latinoamérica y Colombia. Entonces, en América Latina y pues en particularmente en Colombia, pues la evidencia sobre el tamizaje de cáncer de próstata refleja los mismos dilemas, pues que se pueden observar en estudios internacionales, pero pues con el contexto de salud que agrava pues los retos. Entonces tenemos la revisión de Castañeda Millán y colaboradores, que es que este artículo analizó pues, la utilidad del tamizaje poblacional con el antígeno prostático específico en la última década. Y los autores pues, concluyeron que el PSA ha permitido aumentar la detección temprana de casos, lo que pues, mejora la posibilidad de un tratamiento curativo. Sin embargo, pues señalan que este beneficio no se ha traducido a una mejoría consistente de la supervivencia global, lo que mantiene pues una controversia sobre su uso masivo. En el 2022 pues se publicó otro estudio y este autor va a subrayar que el principal reto en Colombia es evitar el sobrediagnóstico y pues en consecuencia el sobretratamiento innecesario de tumores pues indolentes. Y la recomendación es avanzar hacia un modelo de decisión compartida donde el médico y el paciente pues pueden discutir de manera pues informada, que el paciente sepa sus riesgos y los beneficios del tamizaje antes pues, de optar por realizarlo. Y tenemos la cuenta de alto costo el 2020,
y es que pues a nivel nacional se reconoce que el cáncer de próstata tiene una alta carga de enfermedad y constituye una de las primeras causas de muerte oncológica en hombres. Sin embargo, pues se documentan largos tiempos de espera para acceder al diagnóstico y al tratamiento, lo que va a limitar seriamente pues el impacto de cualquier estrategia de detección temprana y incluso pues para aquellos que están identificados mediante el PSA. Pasando a las guías de práctica clínica, pues el United States Preventive Service Task Force recomienda un enfoque de decisión individualizada, lo que se mencionó anteriormente, en hombres de 55 a 69 años. Y en mayores de 70 años, pues se mantiene la recomendación de no realizar tamizaje. El American Urological Association sugiere ofrecer el tamizaje en hombres de 55 a 69 años con un intervalo de 2 años entre pruebas. El Canadian Task Force nos recomienda el tamizaje poblacional sistemático, pero sí promover la decisión informada. Y en Colombia tenemos la guía de tamizaje de cáncer de próstata del Ministerio de Salud del 2013 y la recomendación también es aplicarlo caso a caso y hacerlo más individualizado y tamizaje de oportunidad. Entonces, ¿cuáles son los escenarios actuales y a futuro? Pues notamos en los estudios que la estrategia prometedora es el uso combinado del PSA, la resonancia magnética multiparamétrica y si se encuentran pues, resultados sospechosos, la biopsia dirigida, que va a reducir el sobrediagnóstico en un 50%. Tenemos unos nuevos biomarcadores en la evaluación como el Prostate Health Index o el PHI y el 4K Score, que pueden ayudar a mejorar la precisión diagnóstica y pues evitar procedimientos que pueden llegar a ser innecesarios. También es muy importante que evaluemos el riesgo individual, la edad, los antecedentes familiares y la población, y si el paciente es de población afrodescendiente. ¿Y qué retos tenemos en Colombia? Pues hay un acceso limitado a la resonancia magnética multiparamétrica y a los biomarcadores. Y como se mencionó anteriormente, hay retrasos en diagnósticos y tratamientos. Entonces, quería mencionar un poco del tacto rectal y es que el tacto rectal ha sido considerado pues históricamente como una herramienta para la detección temprana del cáncer de próstata, pero su papel en el tamizaje poblacional pues está controvertido. Y la evidencia disponible muestra que no existe un consenso ni estudios de alta calidad que respalden como prueba primaria de tamizaje. Entonces, un metaanálisis, pues publicado en el 2018, incluyó más de 9.000 pacientes en atención primaria y reportó una sensibilidad cercana al 51% y una especificidad de un 59%. Y los autores pues concluyeron que la calidad de la evidencia era baja y con alto riesgo de sesgos, y esto va a limitar la utilidad del tacto rectal como una estrategia sistemática. Entonces, en el estudio del PLCO en Estados Unidos también se evaluó el rol del tacto rectal. Y entre más de 35.000 hombres, el 9,2% presentó un tacto rectal anormal y de ellos solamente el 15% coincidía con un resultado anormal del PSA. Entonces, el análisis mostró que un tacto rectal positivo sí se asoció con mayor detección de cáncer clínicamente significativo y con mayor mortalidad específica por cáncer de próstata, pero no con mortalidad general. Entonces, en el seguimiento a 10 años, el valor predictivo del tacto rectal, dependiendo del nivel del PSA, con un PSA menor de 2 nanogramos por mililitro, y entonces el aumento del riesgo fue de apenas 0,8%, con valores entre 2 y 3 nanogramos por mililitro, que fue de 3%. Y un PSA mayor de 3 alcanzó un incremento de 9,3% en el riesgo de cáncer. Entonces, concluyendo esto, pues el tacto rectal no debe considerarse como una estrategia primaria de tamizaje y su papel es más bien un complemento para el antígeno prostático específico, especialmente pues cuando este ya se encuentra elevado o si es un paciente de alto riesgo. Entonces, ¿qué se va a recomendar en Colombia? No se recomienda el tamizaje poblacional organizado, o sea, no hacer un cribado masivo en todos los hombres.
Sí se recomienda la detección temprana de oportunidad en hombres mayores de 50 años que sean asintomáticos que consulten al sistema de salud por cualquier motivo. Y muy importante, el médico debe informar al paciente sobre los riesgos y beneficios y fomentar una decisión informada. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para el tamizaje en Colombia? Debe hacerse un uso combinado de antígeno prostático específico, ajustado por edad y el tacto rectal. Si no sale alterado, se puede repetir pues a los 5 años. Y si el PSA está alterado y el tacto rectal y el tacto rectal es normal, se repite el PSA en los siguientes 6 meses antes de nuevas intervenciones. Pues no necesariamente esto tiene que ser como al pie de la letra, esto ya depende de cualquier profesional y el método de cualquier profesional. Entonces, ¿cuáles son los retos en Colombia? Tenemos un balance del riesgo-beneficio y es que el PSA aumenta el diagnóstico temprano, pero puede llevar a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Y pues no estamos seguros si va a reducir completamente la mortalidad. Está la evidencia internacional limitada y es que la mayoría de los estudios o sea, provienen de países con contextos completamente diferentes a los de nosotros. Y lo que va a dificultar que pues, se puedan aplicar acá en Colombia. Tenemos un déficit de información local y es que hay mucha falta de evidencia nacional sobre las tasas de diagnóstico temprano y estadios al momento del diagnóstico. Están los factores de riesgo propios, que se requiere mayor investigación en determinantes locales, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, los factores dietarios, pues se necesita más investigación acerca de ellos. También está la capacidad del sistema de salud y es necesario fortalecer el rol del médico general y la infraestructura diagnóstica y garantizar el acceso equitativo en todo el país. Y finalmente, una decisión informada del paciente. Entonces, el mayor reto es asegurar que los hombres puedan recibir esta información clara, que sea comprensible y culturalmente adecuada para decidir junto a su médico tratante. Entonces, finalmente, en conclusión, pues el cáncer de próstata sigue siendo uno de los principales problemas oncológicos en hombres en Colombia. El uso del PSA de manera aislada pues va a llevar a un alto sobrediagnóstico. Entonces, pues la evidencia más actual y pues lo que se recomienda es la combinación del PSA, la resonancia magnética multiparamétrica si sale alterado, la biopsia dirigida, que causa más beneficio, menos daño y disminuye el sobrediagnóstico. Y pues la estrategia futura debe centrarse en una que sea una decisión médico-paciente, donde se expliquen los riesgos y los beneficios y la evaluación individual del riesgo y el fortalecimiento del sistema de salud en el acceso y oportunidad. Muchas gracias y acá están las referencias. Muy bien, Vero. Felicitaciones. Te habla Juan Ignacio Caicedo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Bueno, en general, ¿tú qué crees? Dice tres cosas que para mí es importante que aclaremos. ¿Qué ejemplo conoces en nuestra práctica actual como médicos generales de tamizaje poblacional? Doctor, se me cortó un poquito, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Conoces algún ejemplo de tamizaje poblacional en Colombia? ¿Me oyen? Pues el cáncer ¿Aló? de mama. Sí, sí, El sí. tam- Sí, aló, Angélica. ahí te Sí, te oigo escucho, bien. doctor. Sí, mira, un ejemplo típico, sí, cáncer de mama tiene recomendaciones más fuertes, pero mira que, por ejemplo, con cáncer de mama, no está claro que la mamografía haya disminuido la mortalidad en los últimos 20 años, mientras que con el tamizaje con el PSA sí se ha bajado la mortalidad, pero la recomendación es en contra. Entonces, eso es una cosa que uno no entiende bien. El ejemplo típico de un tamizaje poblacional es
el tamizaje para hipotiroidismo congénito. Ustedes que han rotado por ginecología saben que todos los niños que nacen en Colombia, al nacer se les toma una muestra del cordón umbilical para hacer la TSH y revisar si hay o no hipotiroidismo congénito. Es una condición clínica funesta, fácilmente solucionable y cuyo tamizaje no es costoso. Las razones por las que el Task Force en Estados Unidos decidió dar esa recomendación en contra es que para el momento en el que ellos estaban trabajando, el que era 2011, y la evidencia que se construyó durante toda la primera década de este siglo, es que nosotros estábamos tratando agresivamente los tumores de próstata de bajo riesgo, que muy probablemente no matan a nadie, y estamos abandonando a su suerte a los pacientes de alto riesgo o metastásicos. Y simplemente les hacíamos un bloqueo hormonal y no los investigamos y no les hacíamos nada más. Eso apenas vino a cambiar hacia el año 2013. Entonces, creo que la recomendación, aunque basada en hechos reales, yo no coincido poderosamente con ella porque es una recomendación muy arriesgada que desconocía todo lo que había hecho el PSA por los pacientes con cáncer de próstata. Y lo último que quería que me explicaras es que en algún momento dijiste que no quedaba claro que el cáncer de próstata disminuyera la mortalidad por cáncer de próstata. ¿Cómo así? Me muestra la diapositiva, o sea, las voy a pasar hacia atrás. Dale. Cuando hablaste del PLCO, echarás para atrás. O estoy loco. No te azares, o sea, es simplemente una cosa que me pareció que en algún momento se dijo. Bueno, vale. En algún momento se decía el 2010 que no estaba claro si el tamizaje por cáncer de próstata disminuía o no la mortalidad. Esa aseveración viene del PLCO. El problema del PLCO, como muy bien dijiste tú, es que más o menos un 60%, si no estoy mal, de los pacientes controles que nunca debieron haber recibido un antígeno prostático tenían un antígeno prostático, o sea, en la muestra con el control estaba contaminado, o sea, se había dañado la aleotarización del grupo de control, lo cual es gravísimo en cualquier trabajo de investigación, ¿no? Entonces, tomar decisiones basadas en ese trabajo, en el PLCO, es para mí muy grave. De hecho, yo le hacía la pregunta al jefe de urología oncológica de Hopkins y él decía que lamentablemente sí, que era un experimento clínico y que la persona que hizo ese trabajo, era un trabajo que de pronto no había que tomar en cuenta y que la persona que hizo ese trabajo se desapareció de la parte académica de la Asociación Americana de Urología porque el trabajo tiene unas fallas muy importantes metodológicas, mientras que el estudio europeo y en particular la Corte de Rotterdam, que es una corte con una tamización mucho más estricta, lo que demuestra es que entre más estricta era la tamización, mayor era la diferencia en mortalidad entre los dos grupos. Entonces yo creo que, eh, como tú muy bien dices, Colombia tiene unos retos particulares. Yo creo que nosotros acá tenemos todavía demasiado cáncer metastásico. Entre más escasos los recursos de nuestros pacientes, mayor cáncer de próstata metastásico hay. Así que creo que es deber de todos tratar de hacer una tamización temprana.
No sé si alguno de tus compañeros o de las personas que nos quedan tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene una pregunta? No, yo creo que todo quedó muy claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias al doctor Caicedo, que fue mi mentor en esta charla. Y los esperamos en las siguientes. Dale, que estén bien. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Chao, que estén bien.